En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué fortaleza recibimos nosotros cuando con el corazón de verdad abierto nos disponemos a escuchar al Señor? Los invito entonces para que sigamos haciendo el esfuerzo permanente de ponernos cada día más y más a la escucha de Dios nuestro Padre. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un santo extraordinario, San Jerónimo. A lo largo de este mes de septiembre hemos tenido 30 días de reflexión en torno a la Sagrada Escritura. Ha sido el mes dedicado a la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque San Jerónimo es un gran santo que tiene muchísimo que ver en la elaboración de este texto, que definitivamente sí es palabra escrita de Dios. San Jerónimo nació en Dalmacia, hoy decimos Yugoslavia, estudió en Roma y allí en Roma recibió el sacramento del bautismo. Se hizo monje y además fue ordenado sacerdote. Estando en Roma fue el secretario del Papa Dámaso, y el Papa Dámaso le pidió una hermosa tarea: traducir al latín la Sagrada Escritura. Y él tardó en esta tarea 35 años de su vida allá en Belén, dedicado a orar, a reflexionar lo que él estaba traduciendo y comentando. Qué grandioso entonces saber nosotros cuál es el origen de la Sagrada Escritura. Por eso pongámonos en manos del Señor y digámosle con fe: Señor Dios, permítenos acercarnos a ti con fe y humildad, para que al escucharte en la oración, tú mismo acrecientes en nosotros el amor por tu palabra escrita, y así, guiados por ti, hagamos de la Sagrada Biblia el centro de nuestra vida de fe, de esperanza y de amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar hoy un texto tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes que quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Qué hermoso texto, muy enriquecedor para nosotros en el momento presente, y más cuando celebramos la memoria de este gran santo. La Biblia es en verdad la palabra escrita de Dios. Y cuando decimos que es la palabra escrita de Dios, también afirmamos que la palabra de Dios se encuentra en la sagrada tradición. Es decir, afirmamos lo mismo que dice el Evangelio de San Juan en su último capítulo. Todo lo que hizo y enseñó el Señor Jesús no se encuentra contenido en este texto. Si hubiésemos escrito todo, no cabría en todas las bibliotecas del mundo, aún hoy. Ni siquiera en todas las bibliotecas digitales, porque Dios supera absolutamente toda la creación. Por lo tanto,
Nosotros creemos en la palabra escrita de Dios, que es la Sagrada Escritura, y la palabra de Dios contenida en la Sagrada Tradición, es decir, verdades de fe que no están contenidas en la Sagrada Biblia. Esa es la Sagrada Tradición. Qué bueno preguntarnos hoy, ¿y cuándo nació la Biblia? La Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, se escribió, se gestó, se formó y nació en el seno de la Iglesia de Jesucristo, que es una santa, católica y apostólica. La Iglesia de Jesucristo asume todo el plan de la salvación, que comienza con el momento de la creación. Por lo tanto, la Iglesia toma todo el Antiguo Testamento, que ha sido inspirado por Dios y ha sido puesto por todo el pueblo de Israel. Y ese Antiguo Testamento es el que el Señor Jesús leyó, oró y explicó muchísimas veces en la sinagoga. Ese Antiguo Testamento luego se complementa con el Nuevo Testamento, y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo que traduce San Jerónimo por petición del Papa San Dámaso. En el año 382 el Papa le pide a Jerónimo que traduzca toda la Biblia, y él, quien ha escuchado la voz del Señor y ha decidido definitivamente seguirlo para estar con él, toma muy en serio esta tarea, que le lleva, ya decíamos ahora, 35 años de su vida. El libro se llama la Biblia, y esta Biblia que fue la que utilizó la Iglesia a lo largo de 15 siglos. Y tengamos en cuenta que durante los primeros siglos, antes de que San Jerónimo tomara el texto y la tradujera al latín, las celebraciones en todas las comunidades de la Iglesia primera siempre se hicieron gracias a la tradición oral, porque los textos bíblicos se conservaban en pergaminos o en papiros y eran rollos de papel. Por eso cuando el Señor Jesús va a la sinagoga, nos cuenta el Evangelio, él le llegó el turno de la lectura y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Él desenrolló aquel texto y comenzó a leer. Finalmente dijo: hoy se cumple esta palabra que acaban de escuchar. En el Señor Jesús se cumple todo lo que escribieron a través de los siglos en el pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento se cumple totalmente entonces en el Señor Jesucristo. Y la Iglesia entonces en los primeros siglos utilizaba estos textos, pero no había copias para todos los lugares donde se reuniera una comunidad a celebrar y a orar. Por lo tanto, la tradición oral jugó un papel muy importante. Hasta que finalmente se logró recopilar todos los textos en uno solo. 73 libros componen la Sagrada Escritura. 73 libros. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Traducidos al latín todos por San Jerónimo, pero ya San Atanasio de Alejandría había hecho, años antes de Jerónimo, había hecho el canon completo de la Sagrada Escritura, o sea, había colocado en orden el nombre de cada uno de los libros. Y esta Biblia, la Vulgata, la traducida por San Jerónimo, fue la que acompañó el peregrinar de la fe de la Iglesia a lo largo de 15 siglos. Ya el Concilio de Trento en 1546 toma ese texto y lo declara dogma de fe.
Es decir, nos invita a todos los católicos a estar totalmente convencidos de que ese texto de verdad es palabra escrita de Dios, que son los libros inspirados por Dios. ¿En qué consiste la inspiración? Una persona de fe se pone a escribir desde su propia experiencia y Dios le va iluminando su mente y su corazón y le va prácticamente guiando la mano para que él vaya poniendo por escrito eso que cree, eso que vive y eso que el Espíritu Santo le va infundiendo en su mente y en su corazón. De tal manera que este canon, este listado de libros, la Biblia como la conocemos hoy, fue aprobada en el Concilio de Trento. Ya el Concilio de Cartago en el año 419 lo había aprobado, pero ahora el Concilio de Trento dice, este es un texto que es dogma de fe. Esta gran verdad histórica nos lleva a afirmar entonces que para creer que la Biblia es en verdad inspirada por Dios, se necesita ser católico. ¿Y cómo podemos nosotros leer la Biblia? Para leer la Biblia, dos cositas sencillas. Uno, orar. Al momento de tomar el texto bíblico para leerlo, tenemos que orar porque es palabra escrita de Dios. Segundo, al momento de leer la Sagrada Escritura tenemos que preguntar. Y preguntar a los sabios, preguntar a una serie de ciencias auxiliares que nos ayudan a comprender realmente el contenido del texto. Nos ayudan a comprender lo que el Señor Dios nos está diciendo en su palabra escrita. No podemos nosotros interpretar la Sagrada Escritura de acuerdo a nuestros propios criterios e intereses personales. San Pedro en la segunda carta nos lo dice muy claro. La Sagrada Escritura, por ser de inspiración divina, es un libro que no se puede interpretar de una manera libre. De ahí que para comprender la Sagrada Escritura, cuando le preguntamos a los sabios y a ciencias auxiliares, nosotros tenemos en cuenta lo que San Pablo le dice a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste desde la infancia. Timoteo, ¿de quién aprendió la Sagrada Escritura? La aprendió de Pablo y de otras personas que de pronto acompañaron a Pablo en su misión, de tal manera que Dios siempre se vale de otras personas. Por lo tanto, hoy es necesario decir que para comprender la Sagrada Escritura necesitamos escuchar directamente a Dios, por eso es importante orar. Necesitamos escuchar la tradición y la enseñanza de la Iglesia, por eso es necesario estar atentos a todo el magisterio de la Iglesia. Qué hermoso es Dios que nos ofrece tantas riquezas. Nuestro enemigo, Satanás, el diablo, propala por todos los rincones del mundo de que nosotros católicos ni conocemos, ni amamos, ni leemos la Sagrada Escritura. ¡Qué gran mentira! Es un gran engaño, es la contradicción. Porque la Iglesia, nosotros como Iglesia, amamos la Sagrada Escritura, conocemos la Sagrada Escritura, y todos los católicos que celebren la Eucaristía domingo a domingo, en un lapso de 3 años, leen toda la Sagrada Escritura. Nosotros leemos toda la Biblia en 3 años. Por eso la liturgia está empapada de Biblia. La Eucaristía está empapada de Biblia, por eso comenzamos la Eucaristía siempre invocando la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El domingo escuchamos 3 lecturas de la Sagrada Escritura, entre semana 2, y todo el texto de la liturgia se basa en contenidos bíblicos. Toda la liturgia de la Iglesia está empapada en Biblia, y entonces
En la liturgia, en 3 años, leemos la Sagrada Escritura completa. Agradezcámosle al buen Dios, quien siempre está atento, y pidámosle de verdad luces, que a nosotros también nos llene con la presencia de su Espíritu Santo, para que nos acerquemos cada día más y más a la Sagrada Escritura, para que nosotros la llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la escudriñemos todos los días. Oremos. Dios nuestro, tú que otorgaste a San Jerónimo el don de conocer y amar profundamente la Sagrada Escritura, concédenos descubrir en tu palabra la historia de tu amor por nosotros y el camino de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y oremos por las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.